Toxicidad de los aditivos gelificantes, espesantes y estabilizantes. Presentan Ángeles Chávez Edgar, Cruz Crisóstomo Ingrid Marlem, Martínez Simón Fátima, Rodríguez de la Cruz Misael, del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. ¿Qué son los aditivos alimentarios? Las sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto se denominan aditivos alimentarios. Algunos de ellos se llevan empleando desde hace siglos para conservar alimentos, como ocurre con la sal, en carnes como el tocino y los pescados secos, el azúcar en las mermeladas y el dióxido de azufre en el vino. En el transcurso del tiempo, se han obtenido una gran variedad de nuevos aditivos para satisfacer las necesidades de la producción alimentaria, ya que las condiciones de preparación de los alimentos a gran escala son muy distintas de las existentes en los hogares. Los aditivos son necesarios para preservar la inocuidad de los alimentos elaborados y para mantenerlos en buenas condiciones durante su transporte, desde las fábricas o cocinas industriales hasta los consumidores, pasando por los almacenes y los comercios. La utilización de aditivos alimentarios solamente está justificada si responde a una necesidad tecnológica, no induce error al consumidor y se emplea con una función tecnológica bien definida, como la de conservar la calidad nutricional de los alimentos o mejorar su estabilidad. Estas sustancias se pueden obtener de plantas, animales o minerales o producirse sintéticamente. Se añaden de forma intencionada con un determinado propósito tecnológico para dotar al alimento en cuestión de características que los consumidores suelen identificar con él. Actualmente se utilizan cientos de miles de aditivos con funciones específicas que permiten que los alimentos sean más inocuos o tengan un mejor aspecto. ¿Y cuáles son las funciones de los aditivos? 1. Le dan al alimento una textura consistente y lisa, es decir, los emulsionantes evitan que los productos se separen, los estabilizadores y los espesantes proporcionan una textura uniforme y los agentes antiapelmazantes permiten el libre flujo de sustancias. 2. Mejoran o conservan el valor nutricional. Muchos alimentos y bebidas están fortificados y enriquecidos para suministrar vitaminas, minerales y otros nutrientes en muchos alimentos. Los ejemplos de alimentos comúnmente fortificados son la harina, el cereal, la margarina y la leche. Esto ayuda a compensar una cantidad baja o carencia de vitaminas y minerales en la dieta de una persona. Todos los productos que contengan nutrientes agregados deben llevar una etiqueta. 3. Conservan la salubridad de los alimentos. Las bacterias y otros microorganismos pueden provocar enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos. Los conservantes reducen el daño que estos microorganismos pueden causar. Algunos conservantes ayudan a preservar el sabor de los alimentos horneados, porque evitan que las grasas y los aceites se vuelvan rancios. Los conservantes también evitan que las frutas frescas se vuelvan oscuras cuando están expuestas al aire. 4. Controlan el equilibrio ácido-básico de los alimentos. Ciertos aditivos ayudan a cambiar el equilibrio ácido-básico de los alimentos con el fin de obtener un determinado sabor o color. 5. Suministran color y mejoran el sabor. Ciertos colores mejoran el aspecto de los alimentos. Muchas especias, al igual que sabores sintéticos y naturales, resaltan el sabor del alimento. Existe un gran número de tipos de aditivos. Entre ellos están los colorantes, conservantes, edulcorantes, estabilizadores, antioxidantes, emulgentes, espesantes, gelificantes, antiaglomerantes, humectantes, leudantes, entre muchos otros. Dentro de todos estos hablaremos específicamente de tres en particular: los gelificantes, los espesantes y los estabilizantes, que químicamente son unas sustancias bastante complejas, insolubles en agua, concentraciones mayores del 5%. Se destinan a la modificación de la textura de los alimentos. Se obtienen de fuentes vegetales o de microorganismos. Nutricionalmente no se digieren y por esta razón no aportan nutrientes. Por ello, se utilizan ampliamente para elaborar alimentos bajos en calorías. También son muy útiles en los alimentos precocinados, congelados, para mantener su estabilidad y evitar la pérdida de líquido al descongelarlos. Algunos de estos productos no están bien definidos químicamente, pero todos tienen en común el tratarse de cadenas muy largas formadas por la unión de muchas moléculas de azúcares, más o menos modificados. La industria de estos aditivos se desarrolló en Europa y América durante la Segunda Guerra Mundial, tras interrumpirse el suministro de los tradicionales gelificantes procedentes de Asia.
Las gomas vegetales son productos obtenidos de resinas y de semillas vegetales o producidas por microorganismos. No suelen formar geles sólidos, sino soluciones más o menos viscosas. Se utilizan por su gran capacidad de retención de agua, para favorecer el hinchamiento de diversos productos alimentarios, para estabilizar suspensiones de pulpa de frutas en bebidas o postres, para estabilizar la espuma de cerveza o la nata mondada, etc. En general, son indigeribles por el organismo humano, aunque una parte es degradada por los microorganismos presentes en el intestino. Ahora hablaremos de algunos de estos tipos de aditivos. El primero es el ácido algínico, el cual se obtiene de las algas, de los géneros Macrocitris, Phacus, Luminaria, entre otros. Su característica es que este provee de geles muy estables a la hora de calentarlos. Se aplica en conservas vegetales, en salsas, confitería, mermeladas y repostería como galletas, en queso fresco y en productos cárnicos como fiambres y patés. ¿Cuáles son sus efectos? Pues este no se absorbe en el intestino y sin embargo no afecta a la flora bacteriana. Sin embargo, se tiene registrado que cuando se exceden las concentraciones del 4% puede disminuir la absorción de hierro y calcio dentro del organismo, provocando así defectos sobre el metabolismo. Su ingesta diaria admisible está propuesta de hasta 50 miligramos sobre kilogramo. Los siguientes son los carragenanos, que estos son obtenidos de algas como Gigartina, Chondrus y Furcellaria otras. ¿Qué características provee? Pues son geles térmicamente reversibles con textura similar a lo que es la gelatina. Con concentraciones superior al 0.15% proporcionan texturas sólidas. Este se puede encontrar en alimentos como postres lácteos, conservas vegetales, sopas y salsas, cobertura de diversos cárnicos y de pescados enlatados. ¿Cuáles son sus efectos? Pues tiene una baja absorción intestinal. No se han registrado casos de lesiones por su consumo. Sin embargo, su ingesta diaria admisible recomendada es de 50 miligramos sobre kilogramo. Las pectinas. Estos se obtienen a partir de los restos de la pulpa de naranja y limón y manzana. Este forma geles bastante viscosos y es utilizado en repostería como mermeladas, en conservas vegetales y en zumos de fruta. Se digiere únicamente alrededor del 10% sobre nuestro intestino. Las dosis altas pueden llegar a producir diarrea. Su ingesta diaria admisible aún no está especificada. Los almidones modificados. Como ya sabemos, los almidones son ricos en algunos tubérculos y cereales, es por eso que se obtiene a partir del maíz y la patata, que se tratan después químicamente. Estos forman geles viscosos resistentes al calor y en medios ácidos. Es utilizado en yogures, helados, conservas vegetales y salsas espesas del tipo utilizadas en la cocina china. ¿Cuáles son sus efectos? Estos se digieren y se metabolizan como el almidón natural, aportando exactamente las mismas calorías. Sin embargo, la fracción que es modificada no puede asimilarse, por lo cual son eliminados y utilizados por las bacterias de los intestinos. Es por esto que no se han registrado ningún efecto tóxico hasta el momento. El sorbitol, presente de modo natural en la ciruela y en la manzana. Su acción es estabilizante y humectante por su capacidad de retención de agua. En todos los alimentos se puede encontrar, sin embargo es limitado según las buenas prácticas de fabricación. Se absorbe en el intestino lentamente y únicamente el 70% se transforma en energía. Con fines dietéticos se toma en cuenta que no debe excederse los 25 gramos de ingestión diaria. El manitol está presente de modo natural en apio y endivia y se obtiene también por síntesis. Proporciona un sabor dulce y refrescante. En todos los alimentos se puede aplicar, sin embargo también es limitado según las buenas prácticas de fabricación. ¿Cuáles son sus efectos? Este se absorbe poco en el intestino y el absorbido se excreta por la orina sin metabolizarse. Se tiene registrado que cantidades superiores a los límites autorizados pueden producir diarrea. No son metabolizados por las bacterias de la boca, por lo que no contribuyen a la aparición de caries dental.
Estos son algunos de los aditivos, espesantes, estabilizadores y gelificantes de los cuales se tienen mayores estudios. Sin embargo, es necesario que exista una regulación y una seguridad que avale su consumo. Para regular la incorporación de una sustancia a los alimentos son necesarias unas pruebas que aseguren su inocuidad a las dosis idóneas para su uso. Se puede definir la toxicidad de una sustancia como su capacidad para producir efectos nocivos en un organismo vivo. Esta toxicidad depende de factores tales como la dosis, que es la cantidad de sustancia absorbida, frecuencia de administración, única o repetida, grado de toxicidad de la sustancia y tiempo para que se manifiesten los efectos. Dadas las exigencias de la seguridad obligada por los aditivos, el Comité Mixto, encargado por la FAO y la OMS de expertos en aditivos alimentarios, estableció que los aditivos deben someterse a estudios de toxicidad aguda, ensayos a intervalos de 24 horas, de corta duración, ensayos donde un periodo va de hasta 90 días, y crónica, donde los ensayos se dan durante toda la vida durante varias generaciones de animales de vida corta, así como la teratogénesis, de carcinogénesis y mutagénesis, para establecer la cantidad máxima de un compuesto que puede consumirse diariamente durante toda la vida sin que se pueda acusar un riesgo apreciable para la salud. Se ha definido que la ingesta diaria admisible, expresada en miligramos de aditivo por kilogramo de peso corporal. Para su cálculo se toman las dosis que haya causado ningún efecto toxicológico en la especie animal más sensible y se produce mediante un factor de seguridad para aplicarlo al uso humano. Normalmente se admite un factor de seguridad de 100, aunque en algunos casos también puede usarse un factor de 1000. Respecto a las normatividades, son varios los organismos con competencias en materia de aditivos alimentarios. Así, la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, creó un conjunto de comités que evalúan diversos aspectos de los aditivos. Y es así como surge la Norma General para los Aditivos Alimentarios Codex Extant 192-1995, la cual es una regulación que se da en todo el mundo y es modificada y evaluada cada año. En lo que respecta a México, se aplica la norma oficial mexicana NOM 033 SSA1 1993, bienes y servicios, irradiación de alimentos, dosis permitidas en alimentos, materias primas y aditivos alimentarios, donde también se especifican algunas cantidades admisibles respecto a nuestro país. Como conclusión, a pesar de que en algunos aditivos alimentarios existen riesgos potenciales debido a su consumo, habrá que valorar siempre el riesgo versus el beneficio y las patologías o sensibilidades que cada persona sufre, a fin de no afectar la salud con aditivos probadamente dañinos bajo ciertas condiciones, especialmente si se conocen de antemano. Hay que considerar que, si bien existen muchos aditivos probados hace años como inocuos, especialmente aquellos de procedencia natural, algunos son relativamente recientes en cuanto a su introducción y manifestación industrial, por lo que, en muchos casos, aún no existe suficiente evidencia científica y o de salud pública que demuestre daño o alteraciones en la población que lo consume. En casos de personas que consumen elevada cantidad de alimentos procesados o comida chatarra, existe mayor probabilidad de sufrir los efectos nocivos causados por excesivo consumo de aditivos alimentarios. Todo esto obliga a que como consumidores o ser usuarios no solo informados, sino que igualmente conscientes, para aprender a elegir nuestros alimentos y restringir el uso de aquellos que de manera reconocida son dañinos para nuestra salud. En lo que concierne a la industria alimentaria, es necesario tener un estricto control sobre toda la cadena alimentaria sobre la adición de este tipo de aditivos, ya que en el producto final estos pueden causar repercusiones sobre la cantidad que se le ha administrado a los alimentos.